EBAU julio 2024. Cuestión 7. El 60% de los habitantes consume pan integral, el 40% consume pan blanco y el 20% consume ambos tipos de pan. Antes de seguir leyendo el ejercicio y ver lo que nos preguntan, vamos a empezar haciendo una tabla que va a hacer que nos resulte mucho más sencillo resolver este ejercicio. Vamos a poner una tabla en la que pongamos que consume pan integral, que no consume pan integral, que consume pan blanco y que no consume pan blanco. Y además vamos a meter los datos que nos da el enunciado, que nos dice que un 60% consume pan integral, un 0,6 consume pan integral, un 40% consume pan blanco, un 0,4 consume pan blanco y un 20% consume ambos tipos de pan, un 0,2 consume pan integral y pan blanco. Y además vamos a poner aquí un 1 porque esto más esto va a dar 1 y esto más esto va a dar 1, que es el 100% de los habitantes. Ahora que ya tenemos todos los datos puestos, vamos a completar la tabla. Y 0,4 menos 0,2 es 0,2, por lo que 0,2 consume pan blanco y no consume pan integral. 0,6 menos 0,2 es 0,4, por lo que 0,4 consume pan integral y no consume pan blanco. 0,1 menos 0,6 es 0,4 y 1 menos 0,4 es 0,6 y 0,6 menos 0,4 es 0,2, por lo que 0,2 no consume pan integral y no consume pan blanco. Una vez ya tenemos toda la tabla rellena, vamos a decir que A es consumir pan integral y que la probabilidad de A es 0,6, que no lo dice en el enunciado. Y B es consumir pan blanco y la probabilidad de B es 0,4, que también nos lo dice en el enunciado. Ahora que ya tenemos todo claro, vamos a empezar a leer los apartados. Apartado A. ¿Son independientes los sucesos consumir pan integral y consumir pan blanco? Vale, para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de su intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero es que además en este ejercicio en el enunciado ya nos dan lo que vale la probabilidad de A intersección B, o lo que sería consumir pan integral y pan blanco. Y es que dice que el 20% consume ambos tipos de pan, por lo que ya sabemos que la probabilidad de A intersección B es 0,2. ¿Cómo comprobamos si los sucesos son independientes? Sabiendo que la probabilidad de la intersección tiene que ser la probabilidad de A por la probabilidad de B, vamos a calcularlo y vamos a compararlo con la probabilidad de la intersección que nos da el enunciado y que nos dice que es correcta. Vamos a decir que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B y que tiene que dar 0,2. Y vamos a decir 0,6 por 0,4, que es 0,24. Si nos fijamos, 0,24, que es lo que nos da la intersección a multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B, no es lo mismo que 0,2, por lo que los sucesos A y B no son independientes. Apartado B. Sabiendo que un habitante consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que consuma pan blanco? En este caso nos encontramos ante una condicionada, es decir, ¿cuál es la probabilidad de B sabiendo que A? Que se calcula con la probabilidad de la intersección de A y B partido de la probabilidad de A, la cual ya sabemos porque la probabilidad de la intersección es 0,2 y la probabilidad de A es 0,6. Por lo que para calcular la probabilidad de B sabiendo que A es 0,2 partido de 0,6, que es un tercio. Es decir, la probabilidad de que consuma pan blanco un habitante cuando sabemos que ya consume pan integral es un tercio o 0,33 periódico. Apartado C. Calcule el porcentaje de la población que no consume ninguno de los dos tipos de pan. En este ejercicio es importante fijarnos en que dice ninguno. Y como un truco, ninguno en probabilidad se puede interpretar como uno menos alguno. Si yo no quiero ninguno, es lo contrario de si quiero alguno. Y por ello hacemos uno menos alguno. Pero es que además ninguno en probabilidad sería la probabilidad de no A, intersección no B, es decir, ni A ni B, y alguno sería la probabilidad de A unión B, es decir, o A o B o A y B. Entonces, ninguno va a ser igual a la contradicción de alguno, es decir, el contrario de alguno, que se calcula como 1 menos alguno, que es básicamente lo que he dicho al principio. Ninguno es igual a 1 menos alguno. Es decir, si yo digo que ninguno es la intersección de no A y no B y que alguno es la unión de A y B, y como yo no quiero ninguno, el contrario de alguno es no A unión no B, o sea, la contradicción de alguno, y la contradicción de alguno es 1 menos alguno, que es la probabilidad de A unión B. Para poder calcular esto tenemos que calcular alguno o la probabilidad de A unión B, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B.
por lo que vamos a hacer que la probabilidad de A unión B es 0,6 más 0,4, que es la probabilidad de A, y la probabilidad de B, menos la intersección, que es 0,2, que nos da que es 0,8. Así tenemos la probabilidad de que consuma alguno de los tipos de pan, pero yo no quiero que consuma alguno. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que no consuma ninguno, es decir, 1 menos alguno, por lo que la probabilidad de la intersección es 1 menos 0,8, que nos da 0,2, por lo que el 20% de la población no consume ninguno de los dos tipos de pan. La probabilidad es 0,2. Apartado D. Sabiendo que un habitante no consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que consuma pan blanco? En este caso nos encontramos ante otra probabilidad condicionada, es decir, probabilidad de B sabiendo que no A. De hecho, es la misma que en el anterior apartado, pero en este caso tenemos no A. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que consuma pan blanco? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de B sabiendo que no consume pan integral? Es decir, sabiendo que no A. Que se pondría tal que así, es decir, la probabilidad de B sabiendo que no A es la probabilidad de la intersección de B y no A partido de la probabilidad de no A. La probabilidad de no A es fácil de calcular porque es 1 menos la probabilidad de A, que sería 0,4. Y para calcular la probabilidad de la intersección de B y no A, tenemos una fórmula que es que la probabilidad de la intersección de A y no B es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A y B, que en nuestro caso sería la probabilidad de la intersección de B y no A es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Las cuales tenemos la probabilidad de B, que es 0,4, y la probabilidad de la intersección, que es 0,2, que si lo calculamos nos da que la probabilidad de la intersección de B y no A es 0,2, por lo que solo nos queda sustituir para calcular la probabilidad de B sabiendo que no A, que es 0,2 entre 0,4, que sería lo mismo que un medio, que daría 0,5. Es decir, la probabilidad de que consuma pan blanco si no consume pan integral es 0,5.